En primer lugar, quiero decir que tenemos muy claro nuestro lugar. Tenemos claro que desde la bancada de la UCR venimos hace mucho tiempo, muchos años trabajando para construir una alternativa para Córdoba y que en esa línea tenemos la plena convicción que nuestro partido tiene para aportarle a Córdoba, a la construcción de esa alternativa, una capilaridad territorial que es innegable y que eso no es dicho nunca en detrimento de otros, sino es aquello que tenemos para traer, que es experiencia de gestión, que es capacidad de muchos de los cuadros de intendentes, algunos están hoy sentados aquí en la legislatura, que creemos que es un valor para Córdoba. Y también, permítame, Presidenta, decir que tenemos la claridad y la convicción suficiente para entender que quienes conformamos y quienes tenemos que tener la vocación de conformar esa alternativa para Córdoba, tenemos que aprender a convivir con nuestras diferencias y que esa capacidad es poner por delante aquello que nos une y que son todos aquellos temas que nos han encontrado, no solamente algunos de los bloques que fuimos juntos en aquella última elección provincial, sino también a todos aquellos otros bloques con quienes venimos articulando posiciones comunes, donde lo que nos une es más grande que aquello que nos diferencia. Y donde lo que nos diferencia es también una fortaleza porque habla de los lugares distintos que cada uno tiene para aportar a la construcción de esa Córdoba futura. Dicho eso, Presidenta, quiero hacer algunos comentarios en relación a la discusión que hoy nos trae acá, que son las leyes económicas. Decir que nuestro bloque va a sostener la misma posición que tuvo en la primera lectura, en la convicción profunda de que creemos de que un gobierno necesita un presupuesto, pero también lo necesita quienes ejercemos un rol de contralor desde la oposición. El presupuesto no es solo, como se dijo, una hoja de ruta. Una hoja de ruta, un plan de gobierno, puede ser el compromiso de campaña, puede ser aquello que bosqueje el gobernador. El presupuesto es una norma que obliga, es una norma que ordena, es un cálculo de ingresos y gastos que establece la manera, los márgenes dentro de los cuales ese Ejecutivo se va a mover. Y como no nos gusta lo que está ocurriendo a nivel nacional, como no nos gusta un Ejecutivo que quede con las manos liberadas, trabajamos para dejar clara nuestra posición en general y en particular también. En segundo lugar, decir que así como lo hicimos en el debate anterior, vamos a dejar a salvo todos aquellos artículos en donde no compartimos la visión que el gobierno de la provincia tiene al respecto. Los hemos mencionado, los hemos acercado por secretaría, tanto para la ley de presupuesto como para el Código Tributario y otras leyes, como también para la ley impositiva. No solo señalando aquellos artículos que vamos a votar en contra, que obviamente son aquellos que ya votamos en contra en la primera lectura, pero también todos aquellos artículos que en el día de ayer fueron incluidos, a nuestro entender, violentando el espíritu de nuestra Constitución provincial. El esquema de doble lectura que está previsto para aquellos debates que son más complejos, que son más relevantes en términos institucionales, que han buscado los convencionales constituyentes no sorprender a la ciudadanía, entre los cuales está, como sabemos, la ley de presupuesto y las leyes impositivas, establecen la doble lectura para que, por un lado, los legisladores no seamos sorprendidos al momento de votar y también para que la gente pueda opinar. Fíjense la paradoja de que la gente opinó sobre un texto que no estaba completo. Aquellos que vinieron a la audiencia pública con buena fe, habiendo leído estas tres leyes, a hacer llegar sus comentarios, no solo no fueron escuchados, no solo no fueron contempladas sus consideraciones, sino que además les faltaba gran parte de la película. Digo gran parte porque, como ya se ha señalado, específicamente en lo que hace a la norma, al código tributario y otras leyes, se incorpora un tercio de artículos más. Y esto, además, lo manifestamos ayer con claridad en la comisión, aún pese
a una posición, con respeto lo digo, pero obtusa de quienes conducían, de negar la posibilidad de revisar aquello que estaban haciendo y de avanzar en un dictamen que hoy felizmente están corrigiendo, incorporando temas que nada tenían que ver con la discusión del presupuesto. Escuchamos varias veces a lo largo del debate decir vuelvan al tema, vuelvan a la cuestión que estamos discutiendo, que son las leyes económicas. Bueno, está claro que ayer nadie tuvo el criterio suficiente para advertir de que estaban colando por la ventana, menos de 24 horas antes del debate en segunda lectura, sin darle la posibilidad a la ciudadanía que se exprese a través de la audiencia pública, un conjunto de artículos que incorporaban modificaciones importantes en materia del presupuesto, por un lado, pero también en materia de otros asuntos que nada tenían que ver con las normas económicas. Decía recién que no se escucharon las voces que en la audiencia pública trajeron algunos comentarios. Por ejemplo, Verónica, una de las personas que vino con 4.000 firmas en la mano a pedir por la inclusión de una obra vinculada con la zona de camino de San Antonio. Otra persona de los comedores sociocomunitarios, bueno, algo se refirió recién al contrapunto de cómo está redactado ese ítem que es modificado. El planteo que hicieron desde el gremio de judiciales, algo que vienen hace mucho tiempo señalando, que tiene que ver con la crisis de infraestructura y con los problemas que hay en el acceso a la carrera, en la base del Poder Judicial, que es a donde los ciudadanos cuando van a buscar justicia no la encuentran, mientras por otro lado está pretendiendo el oficialismo aprobar estos cargos vitalicios del Ministerio Público de la Defensa. Tampoco aquel docente que vino a hablar de la situación de los salarios docentes, al Colegio de Escribanos que trajeron algunas observaciones respecto a los impuestos a los sellos o las situaciones de los condominios, ni tampoco a quienes vinieron en representación del comercio de automotor. Es decir, la segunda lectura está pensada para que esas voces sean escuchadas, algo de eso se ha incorporado y el texto mejore. Bueno, eso no pasó. No solo no pasó, sino que vinieron estas sorpresas que nos encontramos y que realmente, bueno, generaron, al menos en el día de ayer, un debate fuerte entre oficialismo y oposición. Sí quiero reconocer y resaltar algo que ha dicho con mucha claridad el presidente de nuestro bloque, la decisión a pedido de nuestro bloque y de otros bloques de retirar del tratamiento una inclusión que era quizá de las más groseras de todas, que era la posibilidad en el artículo 14 de que la Fuerza Policial Antinarcotráfico se nutra de agentes que vengan de las Fuerzas Armadas. Sin adelantar opinión sobre este asunto, resulta claro, resulta obvio que no tiene absolutamente nada que ver con la materia que estamos discutiendo. De modo que celebramos esta decisión de racionalidad del oficialismo y del Ejecutivo de retirar este artículo del tratamiento. En segundo lugar, Presidenta, repetir algunas de las cuestiones simplemente a modo de títulos, al igual que lo hizo el legislador Gisper, simplemente tomar las reflexiones que hicimos para la primera lectura, de aquella mirada general que se repite, que se reitera, que no se corrigió, que es un presupuesto que aumenta la presión impositiva, que impacta en ingresos brutos, como ya se dijo en varias de las intervenciones, que aumenta alícuotas, que impacta sobre sectores vulnerables, por ejemplo, en relación a la comida, al gas licuado en garrafa, que también impacta en los impuestos inmobiliarios y en automotor en relación a los modos en los que se toman la actualización de las escalas, que aumenta el impuesto a los sellos. Es decir, no es un presupuesto que busque disminuir la presión impositiva, ni mucho menos atacar el costo Córdoba, que tanto impacta sobre la productividad de la provincia. Dijimos y lo reiteramos, la situación de la caja, la falta de datos que seguimos esperando. Nos prometieron en una de las reuniones de comisión que nos prometieron en una de las reuniones de comisión que nos iban a acercar los papeles de trabajo de las autoridades de la caja que se presentaron. Bueno, eso no pasó, tampoco los cálculos actuariales, no pasó. Volvemos a señalar que es un presupuesto que es poco transparente, que es discrecional en gran parte del destino de sus fondos, donde el 60% de estos recursos no pasa por el control preventivo del Tribunal de Cuentas. Y quiero reiterar porque me pareció muy
muy clara la representación que hizo el presidente de mi bloque, que dijo: confundimos pediatras con forenses. Decir que el control se realiza porque hay control posterior, cuando sabemos que después está obturada toda posibilidad de denuncia, algo que también venimos reiterando en relación a la eliminación del fuero anticorrupción, entre otros tantos temas, me parece que queda bien a cuento de esta analogía que él intentó expresar con tanta claridad. Digo, esos problemas siguen ocurriendo también en relación al endeudamiento. Obviamente señalamos en aquel momento que no solo no nos parecía claro, sino que tampoco estaba claro cuáles eran los criterios a los que se iba a destinar esos recursos. Presidenta, me quiero referir, sin embargo, a dos temas más, dos grupos de temas más. El primero, educación, porque en el cierre del debate en primera lectura escuché con atención al miembro informante del bloque del oficialismo y hicimos un esfuerzo por tratar de entender cómo estaban construyendo esos números cuando decían que el presupuesto educativo cumplía la norma y además era un buen presupuesto educativo. Cuando se ofuscaron cuando dijimos, no están los niveles prepandemia. Ahora van por más. Dijo en la presentación que es un récord histórico, que está por encima, si no noté mal, de 2015, creo que dijo. Me resulta incomprensible. Voy a decir los tres cálculos que hicimos para tratar de desentrañar dónde estamos parados. Lo primero es decir por qué tenemos dudas. Todos, ¿por qué hablamos de porcentajes diferentes? Hablamos de porcentajes diferentes porque el año pasado, cuando se aprobó la ley de presupuesto, se modificó el artículo 109 de la ley de educación, que es la que establece la obligación de destinar ese 35% de recursos a la educación. En aquel momento, en esto de que aparecen artículos a último momento, que nadie termina de tener con claridad a qué refieren, agregaron un cambio que decía 35% de recursos del Tesoro Provincial, en vez de que diga recursos en cada ejercicio. Con esta idea de Tesoro Provincial, lo que hacen ahora es decir, no, miren, ese 35% no lo vamos a seguir calculando como antes, porque nunca les dio, nunca cumplieron con ese 35%, entonces dijeron, vamos a cambiar la regla, vamos a calcularlo sobre los recursos que son de libre disponibilidad. Vamos a sacar la gran parte que tiene afectación específica y vamos a calcular el porcentaje sobre eso. Después vino una explicación adicional, porque tampoco nos daban los números, a ver cómo llegaban a ese 37% que exhibían. Y dije, no, paren, es tan grosero decir que el porcentaje de recursos de educación los vamos a calcular solamente sobre los de libre disponibilidad, cuando adentro del presupuesto de educación hay recursos con afectación específica. Entonces hicieron una cosa rara, como que llevaron de un lado para el otro, sumaron libre disponibilidad más recursos de afectación específica de educación y así llegan a un número que no está en ninguno de los textos, sino que está in voce porque claramente no se puede justificar. ¿Qué hicimos? Fuimos a dos criterios objetivos. Miramos para atrás, Presidenta, el modo en el que se venía calculando y lo trajimos al presupuesto de este año como si ese artículo no se hubiera modificado e hicimos lo inverso. Calculamos para atrás como si ese hubiera sido el modo siempre de calcular el 35%. Tampoco nos dio. Le voy a dar dos ejemplos nada más. En el año 2019, un buen año en materia de inversión, el porcentaje de recursos de la finalidad educativa sobre los recursos con libre disponibilidad era del 49,75%. 2025 nos da 46,6%, claramente por debajo. Incluso nos da por debajo que el del año pasado. Si nosotros hacemos esta misma regla respecto del año pasado nos da 48,8%. Es decir, hay menos recursos calculados sobre ese nuevo criterio que lo que había en el año anterior. Si lo tomamos en función de la manera en la que decía la ley originariamente, en 2019 era el 30,7% y este año está por debajo de eso. Es decir,
aquello que dijimos, hoy lo volvemos a reafirmar, los niveles de inversión en materia educativa están por debajo de los niveles prepandemia y siguen incumpliendo esta finalidad de aumentar la inversión. Voy a decir una cosa más al respecto. El incremento total del presupuesto, comparamos un presupuesto sobre otro, es de 121%. El del Ministerio de Educación, ahora ya salgamos de la finalidad, vamos solo al Ministerio, 88%. Es decir, el incremento del Ministerio es obvio que está por debajo del aumento general que tuvo el presupuesto. Si lo comparamos como porcentaje del presupuesto, el año 2024 tuvo el 24%, el año 2025 va a tener el 20%. Es decir, intentamos de todos modos ver cómo construían este argumento de que estaban en un buen presupuesto educativo y ahora dicen este récord histórico. No lo están. Pueden querer votarlo así como está, pero al menos, digamos, reconozcan la situación de falta de inversión que todavía se sigue registrando. Dos comentarios más, se mencionaron las PROA. Presidenta, bueno, vuelve a surgir, digo, todo el problema de infraestructura escolar. Se habló de la subejecución, se habló de hay más de 10 escuelas a quienes se les prometió una fecha de finalización que no van a estar logrando comenzar las clases terminadas. Esperamos que viniera el ministro de Educación como se nos prometió en labor parlamentaria, en este recinto, en la comisión. No ocurrió. Queremos saber cuál es el plan de obras que tienen previsto al respecto. Y en materia educativa, lo último que quiero decir es que acá la gran estrella de la propuesta que ha traído el gobernador Yarlora fue este programa de fortalecimiento educativo territorial, los famosos CLE, las coordinaciones locales de educación, una estrategia de descentralización donde pusieron en la cabeza de los municipios muchas cuestiones que la provincia hasta acá no estaba pudiendo hacer. ¿Saben cuántos recursos le están destinando para el año que viene? 0,01% a la gran política educativa de este gobierno. Lo segundo que quiero decir en relación a esto, Presidenta, quiero referirme a los cambios que introdujeron en el día de ayer, no al de la FPA, que bien ya se ha aclarado que han decidido quitarlo del debate presupuestario. Lo primero, la APROS. No vamos a acompañar, como adelantó el legislador Bría, los artículos involucrados en relación al APROS, ninguno de los tres. El primero porque le da discrecionalidad nuevamente al directorio para que cree planes diferenciados. ¿Qué planes? ¿Cuáles? ¿No? ¿Qué herramientas diferenciadas va a poder hacer en función de qué? En función de la enfermedad, en función de la carga de familia que tenga, en función de qué condiciones y qué va a representar esa posibilidad de establecer plan diferenciado, no lo sabemos. Si hay un cheque en blanco, acá hay uno, ¿no? Hay un montón. Este es uno. Luego, obviamente, algo que nosotros en su momento no acompañamos, que tiene que ver con la situación del incremento de los descuentos, tanto a pasivos como a activos, y la posibilidad, de nuevo, otra discrecionalidad, de que a pedido del directorio, además se agregue un punto más. No lo vamos a acompañar. Seguimos considerando que el APROS merece un proceso de revisión profundo donde tienen que rendirle cuenta a los afiliados. Basta preguntar cómo se está viviendo hoy las prestaciones que el APROS tiene para brindarle a los afiliados y la situación es realmente, en muchos casos, crítica. En estos artículos, adelanto desde ya que vamos a pedir que la votación sea por sistema. El segundo grupo tiene que ver con las modificaciones que se hacen al sistema penitenciario. Esperábamos aquí la misma respuesta por parte del oficialismo, de reconocer que este es un tema que nada tiene que ver con el debate presupuestario y que nada tiene que ver con recoger una agenda vinculada con las demandas históricas de organismos de derechos humanos respecto a lo que viene pasando en el sistema penitenciario. Y digo por qué. Esta norma, vuelvo, que nada tiene que ver con el debate económico, lo que hace en dos artículos, primero, efectivamente, le quita facultades al jefe de servicio penitenciario para reorganizar su planta funcional, que lo tenía que hacer con la aprobación del Ministerio de Seguridad, y se las da directamente al Ministro de Justicia. No nos queda claro cuál es la finalidad, si sacársela solo al Ministerio, al jefe del servicio penitenciario, también hacer expresar, digamos, de manera poco clara
este movimiento de roles respecto a un ministerio y del otro. Pero mientras le quitan facultades al jefe del servicio penitenciario, le dan facultades en el artículo siguiente. ¿Cuál? Una recontra compleja, al menos para nosotros. Facultan al jefe de servicio penitenciario a hacer traslados de personas que estén procesadas, es decir, personas que no tienen condena. Sabemos que hay una situación de sobrepoblación, al menos en Bower y en Cruz del Eje, y sabemos también que ya está habiendo y ha habido numerosos casos complejos de discrecionalidad y arbitrariedad en el manejo de estos traslados. Tanto así que en la jerga del sistema penitenciario se llama capeo a esta facultad, a estos traslados que se utilizan como castigos. Bueno, ¿qué está haciendo esta norma que pasa ahí colada sin posibilidad de intervención de ningún actor, de nadie, habilitando que además de a los condenados, el jefe del servicio penitenciario pueda resolver los traslados de los procesados, teniendo que recién luego, sin ponerle plazo, informar a la justicia? Recuerdo el caso de Kevin Godoy, para quienes no lo tienen en el radar, 24 años, en octubre, hace apenas unos poquitos meses, murió quemado en un traslado de Bower a Río Cuarto. Recuerdo también un debate pendiente que tiene esta legislatura, que le ha valido varios reproches del Comité Nacional, que es la creación de su mecanismo local de prevención de la tortura. No hacen eso, pero sin embargo avanzan con esta norma que poca contribución va a hacer al respecto. El último tema, Presidenta, que quiero plantear en relación a los cambios de ayer, obviamente nos vamos a poner en particular a cada uno de ellos, pero nos parece que esto también merece una reflexión en particular, son los cambios que hacen a la ley agroforestal. Allí lo señalamos ayer en comisión, de nuevo hubo como alguna tosudez en tratar de escuchar los argumentos o en tratar de explicar. Celebramos que en particular la ministra Flores y algunos de los que han estado trabajando en el tema se pusieran a intentar mejorar estas redacciones, que entiendo se van a leer por secretaría, y que al menos mitigan algunos de los problemas que vimos. No todos, y en función de eso no vamos a acompañarlos. Paso en limpio los cuestionamientos que tenemos. La ley agroforestal exigía a los productores que establezcan un 2% de su territorio para la forestación. Luego empezaron a aparecer leyes y mecanismos para, de alguna manera, mitigar esto, como el mecanismo de agregación de masa arbórea, es decir, la posibilidad de empezar a forestar no ya en su campo, sino en otros campos, pero con una limitación que era que fuera en la cuenca o en la pedanía. Esto lo está modificando esta norma. Cuando ayer decíamos, no es lo mismo deforestar en el este o en el sur, lo poquito que queda, lo poquito que hay, el poquito esfuerzo que han hecho por llegar a este 2%, a cambio de pagar un certificado ambiental en una zona roja que ya está preservada, o a cambio de forestar en alguna zona de Córdoba donde el metro cuadrado valga sustancialmente menos. Se nos dijo casi burlonamente, algo como que, que la provincia de Córdoba era parte del mundo, no sé qué. Lo cierto es que esto va a traer perjuicios a muchos de los productores que se vieron afectados en su momento por las inundaciones y por el deterioro del uso de los suelos. ¿Qué está facultando estos artículos? Bueno, facultando que lo puedan hacer por certificado de atributos ambientales, es decir, no planto, pero pago para que otro plante en otro lugar, y a que además pueda plantarse en algún otro lugar de Córdoba. El resultado de eso para nosotros no es mayor protección, sino menor protección y solamente el objetivo de monetizar lo que hoy está protegido bajo la ley de bosques. Celebramos que algunas de estas cuestiones las mejoren, pero todavía nos sigue quedando muchas dudas respecto del segundo párrafo de ese artículo 16, que es el que sustituye el artículo 21, donde se faculta a que esta forestación ya no se haga en la cuenca, no se haga en la pedanía, sino que se pueda hacer en cualquier lugar del territorio de la provincia de Córdoba. Presidenta, dicho esto, ¿cuáles son las observaciones? Primero, que volvemos a reiterar en general, que ya las manifesté, las observaciones que sobre algunos de estos puntos
muy en particular tuvimos y manifestamos el día de ayer, mientras se nos leía in voce, porque ni siquiera se nos acercó el texto definitivo para que podamos verlo antes del momento del dictamen. Volvemos a reiterar, como lo dijimos en aquella oportunidad, nuestro voto en contra de los artículos 11 a 19 de la Ley de Presupuesto, 22, 25 a 28, 30 y 31, 33 a 39, 45, 60 y 61, que básicamente son todos los artículos que tienen que ver con las agencias que consideramos que no tienen los mecanismos de control necesarios y los artículos fundamentalmente que tienen que ver con la deuda más las modificaciones del Tribunal de Cuentas. Respecto al Código Tributario, las inclusiones que han hecho en el día de ayer en el artículo 1, en el inciso 9, 10, 12 y 14, el artículo 4, el 5, el 8, el 9, el 10 a 12, del que vamos a pedir la votación por sistema, el 14, el 16 y el 17, y el 34 y 35 de los que también vamos a pedir votación por sistema. 36 a 39, 45 y 46. Vamos a solicitar la incorporación en el debate en particular de un artículo a continuación del artículo 31 del Código Tributario para que este fondo que se crea de emergencia y desequilibrio financiero, que se fondea con este punto adicional que resigna la provincia y que celebramos, se distribuya con criterios objetivos de reparto y con el acuerdo de la mesa provincia-municipio. Y finalmente reiteramos nuestro voto en contra en la ley impositiva, en el artículo 6, 41, 100, 132 y 133, más las manifestaciones que hizo el legislador Oscar Saliba en relación a la inclusión de un artículo que garantice la disminución de ingresos brutos para los insumos agropecuarios y la eliminación de la figura de la mera compra. Por último, Presidenta, ratificar donde arranqué. Estamos absolutamente convencidos que nuestro lugar en esta legislatura es primero conteste con aquellos que nos votaron, con aquellos que confían en que trabajemos para tratar de señalar las cosas en las que no estamos de acuerdo, pero también en acompañar aquello que nos parece que merece ser señalado. Y creemos que nuestro trabajo desde todos los bloques opositores es que este presupuesto sea una herramienta para que controlemos, para que trabajemos, para que verifiquemos el destino de cada uno de los recursos de los cordobeses. Ahí está el compromiso de nuestro bloque y ahí nos van a encontrar todos los días en esta legislatura. Muchas gracias.